emisión más de Y los sueños son en la librería Alberti de Madrid, el IC. Quinto programa, uno más, un sueño más y además cumplido por en efecto Librería Alberti, una de las más destacadas sin duda alguna de todo Madrid. Lucy Zamora y Electrocon, estamos felices de compartir una vez más con ustedes un poco de literatura, de sueños, de ficciones, pero esta vez también de ensayo. De ensayo, yo iba a decir de locura. De locura. De manías. Sí, Lucy lo ha dicho repetidas veces. Aquí nos gusta compartir nuestra locura. Locura por la literatura, pero nunca mejor dicho, hoy por el libro que vamos a hablar. El peligro de estar cuerda, Rosa Montero. Es el texto del día de hoy. Lo hemos anunciado desde algunas semanas para que ustedes puedan también seguirlo, comenzar a leerlo y comentar ahora desde su propia cuenta en Instagram o también en YouTube o TikTok cuando vean esto posteriormente. ¿Qué les parece estas reflexiones en torno a qué tan cerca o qué tan lejos están creatividad, locura, los artistas y mucho más? Y esperemos que se identifiquen con mucho de lo que vamos a decir el día de hoy, porque pues ya para un poco ir entrando, ¿cuál fue tu impresión de lectura? Porque la mía, me voy a adelantar, fue estoy loca. Sí, fue un libro, han de saberlo. Bueno, yo llegué a él por recomendación claro, de Lucy. Sí, de pronto. Pero además fue como una recomendación, que solo nombré unas 3 o 4 frases en el grupo de escritora terapéutica, justo con, por si nos están viendo, Chelita, Erika, un saludo a todos. Lo empecé a comentar ahí y a ti te inquietó un montón lo poco que dije, ¿no? Porque no fueron ni 5 minutos. Dije, lo tengo que escuchar, porque además así lo comenzamos nosotros. Sí, ¿no? mi primer encuentro con el libro fue en audiolibro, que no es algo que yo acostumbré a hacer, pero que también fue una experiencia diferente. Pero como es un libro que iremos viendo, que es tan rico en datos, en frases, en cosas que quieres mantener, creo que tú y yo, sin decirnos, los fuimos a comprarlo. Sí, completamente. Porque, bueno, pues como buenos escritores nos gusta tener nuestras notas. Sí, rayar los libros. Rayar los libros y ponerle, perdón, segunda emisión cometiendo los mismos errores. Sigue poniendo post-its a los libros a pesar de que el ácido los pueda corroer muy Pero pronto. es que esta vez agarro mi libro porque quiero presumir una cosa. El libro está firmado por la mismísima Rosa Montero. ¿Qué tal, Y le pone pegatinas, diría ella. Pegatinas. Sí. Bueno, sí, tuve la suerte de escucharla en un homenaje que le hicieron en el Festivaleña y aproveché para comprar el libro después de este proceso de escucha en donde tú y yo íbamos diciendo, ¿ya escuchaste esto? ¿Y qué opinas de esto? Y una de nuestras sensaciones era, ¿seremos locos o seremos artistas? Y además la distinción que podemos hacer gracias a que hablamos castellano en otra lengua, ¿somos o estamos locos? También están las dos posibilidades. Sí, claro. Pero, ¿por qué no nos cuentas de qué va el libro, de qué se trata, para que todo aquel que nos esté viendo ahora o después sepa? Pues el peligro de estar cuerda para mí va de la delgada línea que separa la creatividad con la locura. La propia Rosa Montero dice que solo encuentra algunos puntos de distinción que hacen que estas cosas, o sea, que están divididos por una delgada línea. Para tomar como pretexto justamente tanto la locura como la creatividad, lo que hace es rememorar una serie de escritores, sobre todo escritores, pero también se remonta a muchos pintores y otros artistas, que tuvieron procesos intensos y traumáticos en su infancia, artistas que también tuvieron enfermedades mentales, muchos vicios, y que entonces estaban constantemente pasando esa pequeña línea, esa delgada línea, esa pequeña frontera entre la locura y la creatividad, y todo este análisis para decir que al fin de cuentas, sea lo que sea, tuvieras una manía, una locura, una adicción, fueras muy creativo, fueras muy olvidadizo, fueras como fueras, la literatura era lo único que nos salvaba, porque todos estos artistas como escapaban de la locura haciendo arte, y de ahí grandes obras de la literatura que iremos nombrando además. Y es que desde el inicio Rosa Montero nos introduce. Hola, bienvenida. Sí. Dice, siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Ella, artista, escritora,
ya haciéndose o haciendo explícita esta reflexión suya que creo que a muchísimos escritores y artistas en general nos pasa. Incluso ese miedo de saber que en cualquier momento me puedo volver loco, de que el simple hecho de que escriba y no haga otra cosa tiene que ver con ese estar tan cerca de que si no lo hiciera, si no escribiera, me volvería loco. Me volvería loco, claro. Sí. Y por eso decíamos que es tan rico en frases, porque cita un montón de escritores que dicen lo mismo, pero creo que hay que citar a la propia Rosa Montero, que pone un montón de su cosecha y dice: la creatividad no nace de la locura, sino ambas condiciones a su vez muestran puntos de contacto y coincidencias. Sí. Entonces, bueno, yo quiero que algo que la gente nos comente, la gente que nos está aquí viendo, la gente que se está conectando, es si se identifica con uno de los puntos, de los tantos puntos que hoy vamos a enumerar, que pueden ser puestos dentro del cuadrante de la creatividad o dentro del cuadrante de la locura, y pues ver cada quien que se considera, que fue uno de nuestros inquietudes cuando lo leíamos, ¿no? Sí, y constantemente nos pasaba que, bueno, terminábamos de leer un capítulo y decíamos, nos causa dos sensaciones, ¿no? Una es, wow, es que Rosa Montero acaba de dar con lo que he sentido desde hace tantos años y no podía explicarlo. Y por otra parte, ay, creo que sí puedo estar loco, ¿no? O puedo llegar a estarlo. Entonces, para mí al menos fue quiero seguir leyendo porque esto me está ayudando también a entenderme, y mejor ya no, porque cada vez tengo más pistas de que sí lo estoy. Claro, ¿no? Sí, para mí era un ir y venir entre qué bueno que alguien le pone palabras a esto, porque lo dice de una manera que uno hubiera querido haberlo descrito así. Yo lo tenía en la punta de la lengua, pero ella lo dijo mejor. De hecho, a veces Rosa Montero en su libro dice, esta frase debía haberla dicho yo, pero lo dijo tal psiquiatra. Sí. Porque por supuesto que como buena periodista también, Rosa Montero, pues este libro, dirían acá, se le ocurrió con un montón de datos, de estudios, de psiquiatras, y creo que por esa invitación que nos lleva a meternos a literal a las neuronas y a cómo funciona nuestro cerebro, pues yo también iba y venía hacia el miedo o hacia la tranquilidad, o hacia también entender, como decir, vale, cuando yo siento esto, pues es porque es un exceso de dopamina. Claro. No es locura. Sí. Todavía no es esquizofrenia, porque luego también hace unas descripciones y la vida de los que han sufrido esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que lo más valioso del libro de Rosa Montero es que hace el puente entre la parte clínica, entre el estudio psiquiátrico incluso, de los artistas, y lo netamente creativo. Es decir, hemos leído muchísimos estudios de Poe, su alcoholismo, sus problemas incluso sexuales, y cómo pudo haber influido en su obra. Pero de forma muy clínica nada más, ¿no? Y tenemos muchos otros estudios sobre la depresión de Virginia Woolf. Pero Rosa Montero hace el puente, nos explica a través de lo que ella ha podido investigar de lo clínico, lo artístico y viceversa, como que lo va alimentando. Claro, ¿no? Como que lo va alimentando, y creo que, yo creo que al menos una de sus conclusiones, por supuesto no científicas, pero porque, bueno, cabe mencionar, ahora vamos a discutir qué es lo que estamos leyendo, porque ya dijimos como varios puntos, ¿no? Pero una de las cosas es que ella nos va contando una historia, nos va contando ejemplos, nos va dando datos y nos va pues dibujando las vivencias de otros escritores. Y yo por eso, y además ella siendo escritora y siendo artista, ella se va identificando y a su vez nosotros con ella. Bueno, pues aquí dos escritores, pero creemos que todos los que nos escuchan, pues yo digo que todo el mundo somos creativos. Sí. Que no hay quien, no, yo no escribo, no pinto, no soy creativo, no. Todos tenemos creatividad en nuestra vida, entonces todos podemos estar locos. Ella misma en las primeras páginas lanza algunas estadísticas y dice que prácticamente una de cada 4 personas en el mundo tendrá en algún momento una condición, enfermedad o trastorno psicológico. Una de cada 4. Entonces aquí al menos hay algunos cuantos, ¿no? Y dice, bueno, sí, esto se ha visto mucho más en artistas y aún más en escritores, pero los creativos, que quizá no son por sí mismos artistas, pero comparten también este mundo. El lector también es una de las personas más creativas, se la pasa imaginando lo que está leyendo, y hay
infinidad de lectores, ¿no? Desde los que también dibujan y que Claro. nada les inspira más que un buen libro para dibujar o pintar, hasta el que hace música o el que se dedica a una profesión totalmente distinta, Sí, pero sí. ahí está también un punto de creatividad que lo hace entrar en este grupo de personas que rayan entre lo creativo y lo locuaz. Ajá. Entonces, a lectores, internautas y a lectores presentes, los invitamos a que este diálogo que iremos haciendo Luz y yo en cuanto a lo que dice Rosa Montero y compartir experiencias de nuestra parte creativa como escritores, también lo tengamos También lo tengamos. entre nosotros. Me preguntabas un poco de la temática y solo para Sí. cerrar, Rosa Montero nos habla de la Trinidad fantasmagórica. ¿Qué son? Pasión, ¿Mm? ¿la tienes? Para ver si Totalmente, eres loco Sí, sí, o creativo. Check. Creatividad, sí, check. pasión. Pasión, check. Check. Bueno, ¿Tú? pues ¿Tres? 3 de 3. Muy bien. 3 de 3. Diremos que entre toda la serie de calificativos que Rosa Montero va encontrando en los creativos y o en los locos, habla de la disociación, de la multiplicidad que buscamos, Sí. las obsesiones que vamos desarrollando por el tiempo, por el paso del tiempo, por no perder la memoria. En una parte ella dice, yo se me olvidan muchas cosas, y se mete a estudiar por qué olvidan cosas. Sí. Termina siendo un resultado del creativo, también Claro. del estrés. Sí, Entonces sí, yo sí. no supe dónde ponerme ahí. Contacto, ambos. bueno, ambos. El contacto temprano con la decadencia y la pérdida, Sí. la trauma, la sensación de la impostura, imaginación frondosa y paralela, las personas altamente sensibles. Ay, Rosa Montero, te agradezco que trajeras a mi vida este término, porque yo vivía sin saber que era altamente sensible, y pues me sentía a veces un poco mal. Y pues sin duda también la predisposición a los trastornos psicológicos que tienen los artistas, y que por ahí tenemos unas cifras. Bueno, quise enlistar esta serie de temáticas Que son las que iremos que son las que desarrollando. iremos desarrollando, y de las que nos van poniendo ejemplos muy claros, ¿no? Sí. Ahora, la misma Rosa Montero tiene problemas a la hora de ser entrevistada por otras personas para definir qué es este libro. Sin Sí. lugar a dudas no es una novela, sin lugar a dudas no es un cuento, pero raya quizá en otros géneros, ¿no? En el ensayo, yo sí lo pondría dentro del ensayo totalmente, yo no me preguntaría más, pero Rosa Montero habla de que por la parte autobiográfica, por la parte de ficción, pues entonces es difícil conceptualizarlo. Sí. Ella lo cataloga como artefacto literario. Sí. Entonces, a ver, claro que la parte académica nos va a decir que es un ensayo, pero Que nosotros que compartimos aula en el máster en escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid, y tomamos un cuatrimestre sí, de ensayo, y que tuvimos una gran maestra. y yo después en la Fundación para las Letras Mexicanas, que cursé también un año de ensayo, los primeros meses siempre los pasas intentando definir qué es el ensayo, ¿no? Con qué se come, dónde se compra, cómo se pesa. Y con lo riesgoso que es a veces poner los límites. Sin embargo, yo creo que esto que nos comparte Rosa Montero a través de unas 300, un poco más de 350 páginas, es un libro de ensayos en torno a lo que ha dicho Lucy, la creatividad, la locura y sus relaciones, que se van engarzando uno con otro, que tienen además algunos hilos conductores, ahora los mencionamos, y que al final nos permiten una aproximación a las distintas características de los artistas y particularmente de los escritores en torno a su relación con la locura. Claro. Sí, bueno, yo decía, tú te quedas con el término ensayo, porque yo todavía sigo pues como dudando, no sé si porque también no me gusta encajar en géneros, porque hoy siento que la literatura es muy libre en ese sentido. Me gusta el término de Rosa Montero, artefacto literario, pero también porque yo me he acercado a Rosa Montero curiosamente por sus otros artefactos literarios. El primero fue La ridícula idea de no volver a verte. No he tenido la suerte, pero creo que ya me urge porque siento que me va a servir. El otro es La loca de la casa. Sí. Bueno, todavía estamos asimilando tanta locura de aquí, pero bueno, pues más allá de géneros, tiene hilos conductores. Correcto. ¿Qué son? Dos de ellos. Uno, podríamos decir que es más reflexivo. Sí. Y los expresa Rosa Montero a través de dos verdades. Verdad número uno,
todos somos iguales. Y así va diciendo, claro, lo que le pasó a este, también le pasa a otros. Y esto que le pasaba a aquel escritor y a este artista, nos pasa a todos. Y por eso nos dio miedo. Claro, sí, sí. Bueno, las cifras ahorita. Pero fíjense entonces, verdad número 1, todos somos iguales. Verdad número 2, todos somos diferentes. Y es que claro, lo que le pasó a él no me va a ocurrir de la misma manera. O lo que forzosamente a ella, o forzosamente a mí. Entonces, son dos máximas que parecieran contradictorias, lo son en el plano más literal, pero no en el más literario. Y entonces ahí es donde empezamos a ver qué hay de similar y de distinto entre estos personajes de los que nos irá hablando Rosa Montero. Y hay también un hilo conductor que es el personal. Claro, que es una historia. Sí. Una vivencia de la propia Rosa. Porque ¿qué le pasa a Rosa Montero? ¿Y qué nos cuenta en este libro? Pues tiene una impostora y tiene una Rosa Montero que paralelamente a su vida, desde que ella era periodista, va apareciendo en diferentes momentos, y creo que además eso hace del libro, pues pese a la cantidad de datos, frases, ejemplos, subhistorias, que nos vayamos enganchando, porque desde un primer momento nos cuenta cuando ella está en una, pues me parece, charla con gente conocida, se le acerca un doctor y le dice, ¿tú eres Rosa Montero? Ella se presenta como Rosa Montero. Sí, ¿soy yo? Sí, soy yo. No eres tú, porque a mí Rosa Montero me acaba de regalar un libro y no se parecía a ti. Y estuvieron cenando incluso, me parece, una cosa así. Y me mandó un libro a la casa. Firmado. Firmado. Entonces, claro, viene esa impostura. Luego empieza a recibir en otra época flores, luego regalos. De alguien que llama a las florerías y pide flores para Rosa Montero y las recoge como si fuera Rosa Montero, o llama a su casa. Da una dirección. Entonces, claro, todo esto en algunos momentos Rosa lo lleva a la policía y le dicen, no podemos hacer nada. Entonces ella iba guardando esos regalos, pero algunos regalos decía, es que sí tenían que ver conmigo. Es que también eran lindos. Entonces los guardaba como una especie de evidencia por si esto podía crecer, pero decía, pues, la verdad es que también me gustaban y eran afines a cosas que me gustaban, y eso me daba, pues, por supuesto, más miedo. Siendo la historia de fondo, pues no les vamos a contar cómo termina esta historia de impostura, pero que da bastantes escalofríos, ¿no? Sí, saber que hay otro que se hace pasar por ti, que sabe tu dirección, que va incluso a Estados Unidos, donde ha sido invitada como profesora. Ay, bueno, sí. Y se ha hecho pasar, y llegó a Estados Unidos haciéndose pasar por le dieron la tarjeta como maestra de la universidad a una Rosa Montero falsa. Bueno, ese es uno de los hilos conductores, y junto con estas dos verdades, la número 1 y la número 2, va constantemente construyendo sobre los escritores. Podemos pasar ahora a hablar a la materia prima, al plato fuerte de esta charla, que es el perfil del escritor, ¿no? Y qué tiene de loco o de que raya en la locura. Una cosa, bueno, podemos abrir con las estadísticas. Sí, hablemos con las estadísticas que nos pusieron la piel de punta. Fíjense ustedes, los escritores tienen hasta 4 veces más posibilidades de sufrir un trastorno bipolar y hasta 3 veces más de padecer depresiones que la gente no creativa. Los escritores. Los escritores. ¿Te imaginas que te empiece a hablar yo como otra persona? Sí. Y entre 40 y 50% de los literatos y artistas creativos sufren algún trastorno de ánimo. Vamos a poner 50. Aquí hay 2. Eso quiere decir que uno de los 2 tiene esas altísimas, o sea, seguro. Pueden poner en los comentarios ¿Por cuál votan? ¿Cuál creen que ¿Quién creen que de estos dos es el trastorno que de tiene? ánimo? Sí, bueno, gracias a toda la gente que se está uniendo, por cierto. Esperamos sus comentarios. Ya veremos también de diálogo aquí al final. ¿Quién creen de este 50% que es el de los trastornos mentales? Y hay otro 50%. Los escritores tienen un 50% más de posibilidades de suicidarse que la población general. Son cifras impactantes que están en las primeras 20 páginas del libro. Y es cuando dice, ¡ay! Sí, quiero seguir leyendo. O quiero seguir siendo escritor. Quiero seguir siendo escritor, sí. Para quitarnos del estigma. Y de inmediato empieza también a mencionarnos Rosa Montero
algunas manías y escritores que tienen cada uno. Que tenían estas manías, pues por mencionar algunos. Bueno, es algo de lo demás de lo que tú y yo platicamos mucho. Hay muchos escritores noctámbulos, en realidad solo habla de ellos. Él y yo siempre platicamos porque él tiene la enfermedad de levantarse a las 6 de la mañana a escribir. Eso es una patología. Me voy a defender ahora, pero sí. Ninguno de los datos de Rosa Montero habla de las personas de las 5 de la mañana. Ese club no existía. Habla de los noctámbulos famosos, Baudelaire, Goya, Flaubert, Proust, y de mujeres, que hay pocas mujeres porque, claro, no se les daba tanta visibilidad en esa época, y Rosa lo menciona. Tenemos a Agatha Christie y a Silvia Plath. Por mencionar un pequeño ritual o cosas que sucedían en la noche, algo que describe más es a las hermanas Brontë, que acostaban al padre, las tres escribían, acostaban al padre, pues con la luz de aquella época, ¿no? Apenas un poco iluminado, entonces ahí entre las penumbras se ponían a recitar poemas y a diseñar sus escenas para las novelas durante toda la noche. No sé, entonces esa imagen me parece así como entre sombras, entre la oscuridad, una diciendo poesía, la otra diseñando alguna escena. Es bueno, por sí mismo una gran escena, ¿no? Es por sí mismo una gran escena. Y otro noctámbulo, bueno, ya lo mencioné, Proust, que además estuvo 15 años encerrado en su casa, sin salir, con las paredes y las ventanas con corcho para evitar los ruidos. Ahí me identifiqué tanto. Durmiendo de día y escribiendo de noche, bebiendo café. O sea, solo nos falta alguien que haga la compra por nosotros, que vaya a pagar las facturas, que se ocupe de todo lo que es necesario. De hecho, la madre de Proust, pues fue gracias a ella que prácticamente pudo escribir lo que escribió, estando 15 años en cama, ¿no? Ay, ahora se me fue En busca del tiempo perdido. Y me defenderé porque, porque a ver, yo escribo en la mañana, a mí me gusta despertar muy temprano y cuando todo está oscuro y en silencio y no hay nadie despierto que pueda interrumpir esas horas de escritura, es cuando lo hago. Y creo que no soy tan extremo porque sé que Amélie Nothomb, que no está mencionada en el libro, es dato de él para defenderse. Se despierta, bueno, escribe de 4 a 8 de la mañana. Religiosamente. Ese es su hora. Y después, fíjate, desde las 8 de la mañana tienes el día entero para lo que quieras. Claro, y luego te una siesta de 4 horas, porque si no, no aguantas el día, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué otros tenemos? Bueno, fíjate que la propia Rosa Montero habla, ¿no? También entre estas manías, entre estos miedos, decíamos, a la muerte, pues a la pérdida de la memoria, que cuando no ha terminado una de sus obras, subirse a un avión la pone muy nerviosa. No porque tenga miedo a volar ni miedo a las alturas, sino porque piensa que esa obra que no ha terminado puede ser la siguiente gran obra, porque los escritores, que somos además perfeccionistas, obstinados, intensos, pues pensamos que nuestras obras, bueno, síndrome del impostor, que luego también lo va a hablar, que nuestras obras no son buenas y que la que viene es la buena, ¿no? Entonces es algo que constantemente está en la mente de Rosa Montero. Y cuenta ella en estas mismas páginas que creía que era la única a la que le pasaba eso, hasta que escuchó que a otro escritor también, pero que este otro no lo había querido decir por no parecer demasiado vanidoso, porque claro, este pensamiento de que el mundo se va a perder mi siguiente obra puede ser un poco resultarlo, pero dice no es de vanidad, es esa preocupación genuina de que he puesto ahí tanto que ese pedacito quisiera que saliera a flote. Y cuando yo lo leí dije, bueno, aquí suben un tercero al menos, por favor. Todavía el día de ayer, al subir al vuelo que tomé para llegar a Madrid, le escribí a alguien. Mi obra está en tal archivo, por Dios. Pues yo desde hace años a Daniel, mi mejor amigo, a quien tengo más confianza, cada vez que tomo un vuelo, le escribo. Le recuerdo la contraseña de mi computadora y dónde están los archivos. Por si algo pasara, que él sepa cómo darlos al editor, ¿no? Y lo mismo, cuando ella lo puso en esas palabras de que no es vanidad, sino es que ahí estaba, ¿no? Ya algo terminado o no terminado también. Claro. Entonces son estas pequeñísimas manías. Pues de hecho te iba a preguntar cuál era tu manía, ya me la respondiste. Sí, esa es una. Porque fíjate que yo no la tengo, pero pues ahora ya me dio inquietud. ¿Así? Sobre todo mis diarios, porque tú sabes que como soy una escritora de diarios, pues yo no sé
si quiero que alguien abra esa caja secreta que nadie sabe dónde está, entonces que le tengo que avisar a alguien. Esa sería como quizá tu manía. Mi miedo y mi manía. En cuanto a formas de escribir, más allá del horario, ¿tienes alguna manía, algún ritual? Algo, bueno, también es que Rousseau, por ejemplo, exhibicionismo y masoquismo, Sí. entre otras tantas manías, que bueno, creo que son algunas de las tantas que menciona, pero ¿cuál es la tuya? Bueno, si yo fuera exhibicionista y masoquista no lo diría aquí. Así que no sabrán si lo soy o no lo soy. Pero... No, vámonos a algo así como tus rituales a la hora de escribir. Sí, rituales. A ver, a mí me encanta tener algo dulce cerca. Y puede ser... O sea, lo mejor es una taza de chocolate caliente y un trozo de pastel de bizcocho. Y que puedo hacer que dure 1-2 horas, así chiquiteándomelo, porque me gusta tenerlo ahí y saborearlo, porque siento que es, a la par que voy saboreando lo que escribo, también esto otro. Es un problema, y eso te lo obliga a uno a hacer mucho ejercicio para quemar todo eso, pero uno dice, para eso vale lo hago, ¿no? Vale la pena. Ese sería, porque también me ocurre que puedo escribir, no con muchísimo ruido, pero si hay alguien muy cerca que da una conversación, o incluso estoy en alguna cafetería o algo por el estilo, no tengo tanto problema, creo que me concentro muy bien. Pero eso siento que me ayuda mucho. Y desde hace un tiempo empecé a usar unos lentes para el brillo de la computadora, no porque no vea. Y ahora cada vez que me los pongo siento que ya es como hora de... es hora de trabajar, sí. Entonces es algo muy psicológico, ¿no? Claro. Como el café para algunas personas. Porque ahora no te vuelvo la pregunta. Sí, pues yo sí me identifiqué con Proust, la verdad. Sí. No bueno, nunca he estado encerrada 15 años, por supuesto, ni creo tener la oportunidad ¿Todavía? de serlo, todavía, a menos que escriba algo similar al Busca del Tiempo Perdido, pero si no, no me encierren. Pero bueno, es verdad que yo soy más nocturna, pero la vida, la rutina, la cotidianidad, pues no me permite ser así. Claro. Sin embargo, bueno, es que no exagero, no tengo que empezar a las 6 de la mañana, pero si lo hago temprano, o sea, si el día que me pongo a escribir es porque es lo primero que tengo que hacer. Okay. No veo WhatsApp, no escucho ningún podcast, no escucho música, me meto a bañar y desayuno bien, café en mano y me pongo a escribir. Con alguna piedra a mi lado que me dé alguna sensación de buena energía, de alegría, cuaderno para... tomar alguna nota. Bueno, Rosa Montero nos impresionó a ambos, que dice que escribe a mano. Sí. Hay cosas que yo escribo a mano, pero si yo estoy metida en la historia, directo al ordenador, pero siempre tengo que tener algo con que apuntar o con que subrayar. Claro. Entonces, cuaderno, boli, el ordenador, el café, mi piedra, y sin ningún estímulo previo, porque si no mi cabeza empieza a pensar. El WhatsApp de tal persona, no respondiste. Claro, este correo, y ahora tengo que hacer esto. Sí. Intento a veces quitar los datos, poner en modo avión el ordenador también, y el celular lo agarro y lo aviento al fondo que está mi cama. Bueno, tampoco soy destructiva. Por eso no contestaste mi llamada de hoy. Por eso no contesté tu llamada de ejemplo. hoy. La agarré, lo lancé, porque es que si no es imposible que quieras ver el clima, la hora, y lo desbloques. Entonces me quito todo distractor. Y me identificaba con Proust porque a mí el ruido me pone muy mal, casi en todo, cualquier ámbito de mi vida, pero para escribir creo que más. ¿Escribes con música? ¿Puedes escribir con música? Sí, pero hay, por ejemplo, o sea, el jazz instrumental. Sí, yo algo instrumental nada más. Y hay una pieza que me encanta, el danzón número 2 de Arturo Márquez. Uy, como que me carga de energía, listo para escribir. Y esa la pongo cuando sé que voy a escribir alguna escena particularmente importante, y cuando sé que no solo es importante sino más retadora, suelo tomar mi edición del Quijote y la de La verdad sobre el caso Harry Cabot y las pongo al lado, o sea, como para saber que te están apoyando. Sí, aquí tengo a Cervantes y a Liquer listos para ayudarme, ¿no? Y a veces también unos guantes, no de boxeo, pero sí, con tanta cosa. Pero es que en ese libro, La verdad sobre el caso Harry Cabot, comparan mucho la escritura con el boxeo. Entonces, porque es una batalla, es darlo todo, ¿no? Entonces, agregaría esas maneras. Esas, bueno. Ahora, sí, esto que acabamos de decir hace pensar que uno está loco, ¿no?
que uno tiene sus manías. Pero la locura, que es un término que la propia Rosa Montero problematiza, porque lo que hace 50 años, 100 años se definía como estar loco, ahora no lo es. Claro, ahora Nuestro no concepto lo ha es. cambiado muchísimo. Entonces, aún hoy 2023, 22, cuando se publique el libro, es algo delicado, ¿no? Que estudiar, que problematizar, que puntualizar. Pero esto que generalmente llamamos estar loco, dice Rosa Montero que tiene mucho que ver con la sensación de soledad. De esta crisis de pánico, esta ansiedad, esta sensación de que algo está pasando y no puedo entenderlo, este miedo a la muerte, este miedo generalizado, me hace sentir que solo yo lo percibo, que solo a mí me pasa. Y no hay nada peor, dice ella, que sentirse así de aislado. Claro. Y por eso, decía Lucy, el arte ayuda a sobrellevar esa soledad, porque la comparte un poco. Y ya lo haremos, bueno, quizá lo adelantamos, ¿no? Lo importante que ha sido para algunos artistas saberse leídos. Claro, saberse leídos, porque Rosa Montero dice que pues la obra no solo termina cuando escribes, Sí. que para algunos quizás sí, porque sabrás que yo soy ferviente creyente de la escritura terapéutica, Sí. que no siempre tiene como fin la publicación, sino la curación o el desahogo o el entenderte, que es otro de los objetivos por lo que los escritores escribimos, entendernos o entender al mundo, pero al fin y al cabo ese hecho de ya ser leído, es decir, todo eso que yo ya tenía que decir, Sí. ya alguien lo está leyendo y ya estoy poniendo como, pues no sé, si como un granito de arena, o alguien me está entendiendo, es sentirse entendido. Sí. Y creo que lo que Rosa Montero logra con este libro es visibilizar la salud mental, que hoy está en boga, y que eso, pues puedes tener solo un poco de ansiedad, Sí. ¿no? Por supuesto que hay casos muy, muy serios y drásticos, y de cómo se trataban en otras épocas de esquizofrenia, pero algo tan simple como pues la ansiedad, un pequeño ataque de pánico, que la misma Rosa confiesa haberlos tenido. Sí. A ella le dio consuelo encontrar esta serie de datos, a ella le dio consuelo saberse dentro de estas estadísticas y saber que también es propio de una mente creativa, porque creo que, como explica, no sé si lo dijo en alguna entrevista o lo dice en el libro, pero es como cuando en nuestro ordenador abrimos un montón de ventanas. Sí, sí. Pues ese es nuestro cerebro, nosotros los creativos. Entonces tienes tantas cosas abiertas que luego entonces por eso se nos olvidan las cosas, que Claro. luego por eso empezamos 10.000 proyectos y no sabemos luego por dónde seguir tirando porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? Como Sí. estas características, pequeñas obsesiones, pequeñas manías que se van desarrollando a partir de ese cerebro que Sí. constantemente está así. Una de las cosas que dice Rosa Montero a mí me impresionó y dije, claro, a mí me ocurre muchísimo y de nuevo fue esa sensación de, ay, hasta que entiendo, es en torno a los estudios que se han hecho para ver cómo madura el cerebro. Dice ella que se ha visto que los niños utilizan todas las áreas de su cerebro y que en todo momento están soltando destellos, o sea, todo se está conectando con todo. Pero que conforme pasa el tiempo, a lo largo de la niñez, la adolescencia y los padres de los y adolescentes, los adolescentes, y ya hacia los finales de los años 20 de cada individuo, en su edad, ese cerebro madura y se da cuenta de que, a ver, no necesito esta área, casi no la uso. Esta tampoco. Las que sí necesito son, no sé, la de las matemáticas, la del arte, la de la parte motriz, etcétera, ¿no? Dependiendo también de que haya trabajado cada individuo. Y entonces solo algunas áreas se quedan encendidas y relacionándose entre ellas. Pero el cerebro de los locos no madura y entonces se siguen encendiendo todas las zonas del cerebro. El de los artistas tampoco. El de los artistas se sigue encendiendo y siguen haciendo relaciones entre cosas que no tienen nada que ver. Y pone ahí el ejemplo de la niñez y que decía que era un poco culpa de los padres porque describe el cerebro de un niño como cuando el niño ve un perro y piensa que es un dinosaurio. Claro. Y es maravilloso pensar que es un dinosaurio y
pues en la literatura infantil hay que dejar, ¿no? Que las cosas hablen, que todo sea animado, porque es lo normal para el niño. Sí. Y es culpa del padre cuando en la adolescencia le dicen, no, ¿cómo un perro va a ser un dinosaurio? Claro. Y entonces nos cortan, y dice Rosa Montero, afortunadamente en mí eso no se cortó, porque quizá o mi madurez siga siendo igual o peor que la del la de alguien en edad adolescente, porque sigo imaginando, y ella misma nos cuenta y nos describe escenarios en donde a veces piensa situaciones catastróficas o historias que luego le dan para tirar el hilo y crear estas obras, ¿no? Yo platiqué esto con alguien y me decía que su hijo, cuando era muy pequeño, vio un dálmata y le dijo, mira mamá, un perro disfrazado de vaca. Y me pareció genial la asociación, ¿no? Claro. Y cuando leía esto también, me ocurrió un día que mi abuela había amanecido con un achaque más, un dolor de cabeza terrible, y le decía, ¿no te parece que sería genial que cuando a uno le duele algo, se lo pudiera quitar un momento y dejarlo ahí mientras se recupera para que no le duela, ¿no? Claro. Entonces, claro, si lo pensamos en un sentido muy literal, tenemos que decirnos a todos los escritores y artistas, deja de estar pensando esas tonterías y piensa de forma seria. Claro. ¿No? Pero no, porque esos son los gérmenes. Porque esos son los gérmenes de la creación. Si alguien me hubiera dicho, Kafka deja de estar pensando en despertarse hecho un insecto, un escarabajo, ¿no? Claro, no es que se termina la literatura. Uh-huh. Y eso me sirve para conectar que una de las cosas que inquietan a Rosa Montero y que dice, también por eso estoy escribiendo este libro, es porque todavía no termino de explicarme, porque escribimos los que escribimos. Sí. Y de ahí retomaré, bueno, una de las partes relacionadas a la creatividad y de tener muchas ventanitas y muchas conexiones hechas, es que constantemente de cualquier pretexto nosotros vamos sacando una historia, y de esa historia otra historia, y vamos relacionando cosas, y nos gusta vivir otra vida. Dice Héctor Abad, mi fantasía es que vivo dos vidas, esta que estoy viviendo, la caliente, y otra que me voy imaginando, que no es pasado ni futuro, sino un presente distinto, la que escribo. Entonces, bueno, me parece que es esa necesidad que también tenemos nosotros con esta mente tan encendida de ir creando otros mundos y que justifica de alguna forma por qué escribimos los que escribimos. Sí, ahora también la propia Rosa Montero habla de que los escritores tienen lo que ella llama una personalidad escindida. Hay casi siempre un evento traumático en la niñez de los artistas, por el caso de Virginia Woolf, por ejemplo. Que es una constante que han tenido muchos artistas, ¿cierto? Sí, pone algunos ejemplos paradigmáticos como Virginia Woolf, que fue abusada por sus hermanastros mayores desde los 7 años y que además a los 13 años muere su madre. Y al poquísimo tiempo de ese episodio de muerte, ella tiene su primera crisis. Entonces, dice, ahí hay algo que detona, que crea algo dentro de la mente del niño todavía y que escinde la personalidad como un mecanismo de defensa, de no vivir esto de cerca, de la realidad que tengo a mi alrededor, no sentirla directamente, sino una parte la vive, aunque de lejos, y otra la analiza y la escribe. Pasa eso que constantemente, y después pone citas de otros autores que dicen, es que no puedo vivir, porque en cuanto estoy viviendo algo, ya estoy pensando en redactarlo. Sí. Y la misma y la Rosa Montero le pasa. Y también dice algo así como, es que claro, ha de ser muy extraño que, o sea, visto desde fuera, ¿no? Nosotros porque estamos adentro. Sí. Que tú le platicas a alguien que te encierras desde las 6 de la mañana con un café y un bizcocho ice cream, de otros mundos o del tuyo propio con esa personalidad, como dices, escindida, pero dice, de fuera los escritores sí que debemos de parecer locos porque podemos encerrarnos horas y crear. Pone el ejemplo de Balzac, que en sus horas finales, en el lecho de muerte, dijo que lo único que podría curarlo era el médico de una de sus novelas, Papá Goriot. Y lo conecto porque, claro, a veces nos encerramos horas y horas a crear personajes que no existen, a pronunciar diálogos que nunca han sido pronunciados, crear otras realidades. Y a relacionarse con otros personajes que tampoco existen ni existirán, ¿no? Aunque, bueno, diría Miguel de Unamuno en Niebla, que los personajes son más reales que sus autores. ¿No? Y yo te preguntaría a ti,
de pronto no saltan tus personajes, los que has escrito, a tu realidad. Sí, claro, porque primero no se me quitan de la cabeza. Claro, Cuando claro. los estoy escribiendo me acompañan pues constantemente y a veces pienso, cuando acabo de escribir una historia, la protagonista se llama Marina y digo, Marina hubiera hecho esto. Claro. O Marina hubiera dicho esto ante tal situación. Entonces empiezo a pensar cómo reaccionaría otra persona Sí. que pues ya no soy yo, pero que he creado yo y que aunque esa obra no tiene nada que ver con mi vida, pues yo también soy siempre fiel defensora de que todos nuestros personajes tienen algo de autobiográfico y vas agarrando un poco o vas prestándole a tus personajes manías tuyas. Sí. ¿Algún personaje que tenga una manía tuya? Bueno, sin darme cuenta, la verdad, la primera novela que escribí, que todavía no se ha publicado, aquí un llamado público. Está buscando editor, va a ganar muchos premios. Lista para estar en concursos. Es de una persona huérfana que nunca conoce a sus padres y que está en un orfanatorio y cuya búsqueda es el entender por qué. Okay. Y yo decía, ese personaje no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Yo decía, no tiene nada que ver conmigo. Y luego es que Rosa Montero dice algo similar sobre que siempre escribía de enanos y Sí. luego entendió por qué escribía de enanos. Bueno, claro, pues yo ya no tengo a mis padres. Lo que pasa es que yo me veía distante del personaje pues porque ella era una mujer abandonada. Claro. Y bueno, pues sí me impresionó un poco. Totalmente. Ver que había escrito pues como eso y esa búsqueda del por qué y del para qué y una búsqueda incluso interior y según yo era mi obra menos autobiográfica. Eso lo podemos discutir largo y tendido, ¿no? Sí. Todo lo autobiográfico que hay en la literatura que usualmente pensamos que es ficción. En una novela siempre habrá muchísimo, ¿no? Claro. En un cuento siempre hay algo, hay algo. Sí, yo creo que consciente o inconscientemente, como esto que dice Rosa Montero, ¿no? Me pedí que todos mis personajes eran enanos. Sí. Y ella no se había dado cuenta. Pero como también vienen muchas cosas de nuestro inconsciente, Sí. porque bueno, estamos hablando de que ella es una escritora consagrada con un montón de novelas y que es algo que no detectes, porque Sí. creo que también el proceso creativo es tan libre y tan inmersivo y tan... Así lo percibimos, porque si tiene ciertos patrones nos estamos dando cuenta que tampoco es tan libre, ¿no? Claro, porque está con el inconsciente Sí, ahí jugando, ¿no? Como moviendo los... Uno de mis maestros de escritura decía que los escritores tenemos un solo tema y que de ese vamos a escribir toda la vida. Todos nuestros libros son del mismo tema, por ¿Qué es distintos... nosotros? ¿Eh? ¿Y cuál es ese tema? Podrá ser la pues, muerte, okay. Podrá ser la orfandad, podrá ser la relación con el padre, etc. Pero siempre, aunque estemos escribiendo historias muy distintas, estaremos sobre el mismo. Yo creo que algo tiene Que algo tiene de verdad. Sí. Pues sí, quizás sí. Oye, pero ya como hablando de esta premisa que yo decía, ¿no? Locura, creatividad, pero la literatura es la salvación. Sí. Hay un montón de frases de un montón de autores, pero pues por hacerle honor a Rosa Montero, quien escribe este libro, una de mis frases favoritas, que ya la tengo como epígrafe de muchas de las cosas que he escrito, dice: el mero hecho de intentar entender cómo nos comportamos todos ya es un bien que consuela y protege. Pero si además con eso puedes escribir algo, si consigues convertir el dolor en algo creativo, entonces acaricias la sensación de ser invulnerable. Entonces, de verdad, para mí creo que tenemos muchas que compartir, pero nos quedan varios temas que discutir. Y el tiempo se va agotando. Y por eso me quedo con esa sensación de ser invulnerable, porque creo que es algo que yo sí he experimentado en la escritura. Precisamente por ser una persona altamente sensible, por pues tener algunas cosillas ahí, bueno, pues no esquizofrenia ni así, pero sí alguna manía, alguna ansiedad, y creo que para mí también es reiterar lo curativo que es la escritura, ¿no? En cualquier plano. Y como decía desde el inicio, que ha salvado a muchos, al menos durante algún tiempo, ¿no? Y es que la propia Rosa Montero nos utiliza un término que toma prestado de Proust, que es la familia de los nerviosos.
Y están los depresivos, ya hemos mencionado algunos, estaba también, Sí. y la menciona Rosa Montero, Pizarnik, por ejemplo. También con temas importantes en la infancia, ¿no? Sí, y que algunos de ellos además se relacionan con la rama de la familia, que es la de los suicidas. Y hay una importantísima cantidad de ellos, ¿no? Sí, sí. Ya mencionamos a Virginia Woolf, pero está también Hemingway, por ejemplo, que sus últimos años los vive de forma casi sin poder ser reconocido, ¿no? Parece otra persona. Entonces es un club grande, es un club... Un club. Sí. Sí, sí, bueno, y los que además en aquella época eran tratados con electrochoques. Sí. La propia, bueno... Y no solo en esa época, porque pone el caso también de Manuel Carré. De Manuel Carré, que es reciente, pero bueno, creo que si algo coincidimos tú y yo también es que le dedica bastante espacio en el libro a Silvia Plath, a su propia historia, y ella también sufre de electrochoques, y uno lo describe en su novela autobiográfica, aunque usa seudónimos, que se llama La campana de cristal. Sí. Y luego, bueno, ahora recuerdo el nombre del autor, pero que en esa sala donde estaba encerrado las paredes eran amarillas y terminé escribiendo un relato que se llamaba El cuarto de los tapices amarillos, por todo lo que vivía después de los electrochoques. Y entonces, pero ¿cómo es esa necesidad de, después de vivir también algo traumático, claro, tener que escribirlo? ¿Y qué tal a esta escritora que estaban a punto de practicarle una lobotomía? Sí. Y la salvó un premio. Sí, claro, porque decían, esta mujer está loca, hay que tratarla. Electrochoques no funcionaban, candidata a la lobotomía. Sí, una lobotomía, entonces, o sea, es decir, entrar taladrar el cráneo. Lobos y tomos, que vienen del griego, que quiere decir corte, ¿no? Entonces, cortar el cráneo para entrar al cerebro y también afectarlo, ¿no? Un tratamiento sí, salvaje y que afortunadamente, a diferencia de los electrochoques, ya no se usa. Pero llega el doctor y le dice, cancelen todo. Sí, casi que así... Este premio literario. Entonces, claro, ¿cómo va a ser una loca esa mujer cuando ha ganado esto, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿dónde está la línea? Y bueno, ahí un poco la literatura nos salva, porque ella la salvó el premio. Sí, claro, salvaba. Y también cuenta el caso de Carmen Laforet, sí, que deja de escribir y de hablar por años, ¿no? Y que cuando le dicen que está nominada para el príncipe... que lo ha ganado. Que ha ganado el premio Princesa de Asturias. De Asturias, sí. Reacciona y dice, yo lo gané. Y eso nos devuelve a lo que comentabas en un principio. Es, alguien me leyó, alguien lo recibió, alguien, ¿no? Porque creo que es en estos dos casos, ¿no? Tanto el de la lobotomía como de Carmen Laforet, decir, wow, alguien me ha entendido, alguien ha leído lo que yo tengo que decir. Lo que yo he dicho, mi forma de concebir el mundo, mi forma de representarlo, le significa algo a otro más. Y eso es romper la soledad de la que hablábamos, que es tan característica de la locura, y sentirse por fin no solo comprendido, sino compartido, ¿no? Compartido, sí, creo que es una palabra como, bueno, pues sí, importante. ¿Otro? Sí. No, pues que la frontera también de que muchos de estos fuertes enfermedades que atacaron a muchos de los grandes escritores, esa frontera con la esquizofrenia, con ataques de ansiedad, con la locura, con malas infancias, pues está muy cercano a que muchos de ellos, como consecuencia de esas enfermedades o de estar cercana a esta parte trágica de la vida, estuvieron cerca del alcohol y también de las drogas. De las cosas así como más sencillitas. ¿Por dónde empezamos? Voltaire, Balzac y Flaubert, entre 40 y 50 tazas de café al día. Al día. Y no había café descafeinado. No había café descafeinado, yo creo que era de ese... Imagínate, sí, no. Bueno, pero pues ya... Si vemos la cantidad de páginas que escribió Balzac, qué bueno que tomara tanto café, claro, si no, ¿cómo? Pero porque es que mira, del café ya nos vamos al cloral de Nietzsche. Sí. Sedante a base de cloroformo. Ajá. A la cocaína, al hachís y al LSD. Pues mejor nos quedamos con las tazas de café, sí, ¿no? Claro. ¿Y quiénes son los de cada una de estas? Freud y Robert Louis Stevenson, cocaína, Baudelaire y Valle Inclán, hachís. Bueno,
se los podemos perdonar. Y Aldous Huxley, Huxley, LSD, y bueno, habría otros. Sí. Y ya de ahí el alcohol, que luego el alcohol pues también es otra de las Sí. muy grandes, bueno, drogas que parecen no tan ofensivas. Me he tomado 18 whiskies seguidos. Creo que es un buen reto, dice Dylan Thomas. No, Hemingway llegó a tomarse 16 daiquiris de un tirón. El Nobel O'Neill, 25 cervezas de un tirón, mezcladas con Valium o Xanax. no, bueno. Un cóctel, ¿eh? Un buen cóctel. Y autores que lo han dicho, ¿no? El propio Francis Scott Fitzgerald, Sí, que claro. vivía, o sea, Claro, que sabía que necesitaba beber para escribir. Sí, de hecho dice, la bebida realza la sensibilidad. Cuando bebo mis emociones se intensifican y las pongo en relatos. Los relatos que escribo cuando estoy sobrio son estúpidos. O sea, ¿A ti qué tal te funciona la de Joel Lucy? Cuéntanos. yo tomo cerveza de 0.0. Pues bueno, definitivamente el café tendría que ser en todo caso mi Tu droga. mi droga, pero yo creo que hay una droga más natural que seguramente Rosa Montero en algún momento la ha de mencionar, pero yo cuando estoy en ese momento creativo, que sientes que los personajes te están hablando, que todo está tomando forma, que estás llegando al conflicto central y que no puedes dejar de escribir, si hubiera una droga envasada que vendieran de eso, es la que yo me tomaría. Y que a lo que sí me puedo hacer adicta, pero no todas las veces que te sientas a escribir sucede ese momento de magia. Creo que ahí, pues no sé, pasamos como por una serie de picos y de altos bajos. Ese punto alto en donde estás segura, en donde no hay síndrome del impostor, donde no hay miedo, donde no hay nada, donde estás creando lo mejor que crees que puedes crear, pues para mí eso me da a seguir y no poder parar. Claro. Sin importar, bueno, a mí si algo me puede detener de crear, pues es comer. Y tú y yo nos parecemos. Y puedo dejar de comer. Posponer la comida. Posponer la comida o así como cualquier cosa por ese momento como esto, no sé, de vibración, como de magia, que no sé, si me lo imagino es como todo volando y va así poco. Y bueno, estar en ese estado para mí es fascinante. Sí, ¿Tú? Sí. Es lo mismo. ¿Droga? ¿Alguna droga? Lo acabas de decir perfecto, porque más, en efecto, es ese, ya voy a llegar aquí. Y te puedes pasar horas, porque más, seguramente te sucederá que dices, este párrafo lo termino en un minuto, ¿no? Ya lo tengo aquí. Sí, pero viene el otro. Y el otro. Entonces vas postergando todo y el hambre sí se puede aplazar. O sea, yo que también soy un comelón, de verdad, es de las pocas cosas que me hacen aplazar. Nos quedan 8 minutos. A ver, 8 minutos. A mí, bueno, pues de hecho a Lidia a mí nos surgió como una reflexión por este mismo miedo, ¿no? De, estamos en esas estadísticas del 50%. Ese autor que admiramos se tomaba 25 cervezas y tantos daiquiris. Sí. Entonces, a mí me hizo reflexionar sobre, pues también creo que hoy que entramos en una cultura de la cancelación, de lo políticamente incorrecto, de que todo está mal. Yo sé que tú, en todos los lives que hemos hecho, verán que Lick menciona a Hemingway. O sea, pero aunque no quepa, mete a Hemingway. Ahora pero claro que cabe. Siempre cabe. Ahora lo metemos por sus números de daiquiris, pero también decir, yo te quería preguntar, ¿tu percepción de Hemingway cambia al saber parte de su personalidad y parte de sus vicios? Es decir, ¿separas obra y autor? Y es una pregunta que a mí me gustaría que la gente se hiciera, ¿no? ¿Cómo separamos la obra del autor? Porque pues tienen vida. No, o sea, a veces idealizamos la vida del artista, pero... Claro. Yo, en primer lugar, distinguiría quizás 2 categorías en esto, ¿no? Aquellos como, para Luis Hemingway, por lo que conozco de su vida, que hacía el personaje, ¿no? O sea, que era el macho, el que se iba de safari a África y el que estaba en todas las guerras, en la Guerra Civil Española, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y construye ese personaje, pero es hacia adentro, ¿no? Lo separaría de otro grupo de los que sabemos que tienen cosas en su vida que creo que necesariamente
afectan nuestra percepción de ellos, ¿no? Es decir, aquellos que se ha demostrado la pedofilia o una violación o más. Entonces creo que los separaría de aquel que va hacia adentro y con los vicios, por ejemplo, de estos otros, ¿no? En esta primera, ahora que me preguntas Sí. de Hemingway. ¿Vieron cómo aprovechó para darnos la biografía de Hemingway y en la... No la cambia. Y menos después, y para mí, menos después de haber leído el libro de Rosa Montero, porque creo que este libro nos mete a esas mentes tan complejas, Claro. en muchas ocasiones tan atormentadas y tan necesitadas del estímulo creativo, como es la escritura, y de muchos otros, como pueden ser sustancias como alcohol, las drogas, u otras experiencias, ¿no? Rosa Montero habla de los junkies de la ansiedad, de la intensidad. Necesitamos estar constantemente tomando algo distinto y meternos algo en el sentido más amplio, y ¿no? pues un poco lo que decíamos, ¿no? Pasión, creatividad y locura. Sí, la triada fantasmagórica. Claro. Y claro, no puede faltar. Y pienso también, autores como Dostoyevsky, que publican y que mientras más escriban, mejor podrán pagar las cuentas, porque será una ruina económica tremenda, ¿no? Dostoyevsky como ludópata, perdiendo todo jugando, y tiene que escribir para pagar esas deudas del juego, pero también la familia, ¿no? Entonces, son entes, son personas, vamos a ponerlo en general, y hemos hablado de Woolf, hemos hablado de Sylvia Plath y muchas otras, hombres y mujeres, que tienen un escenario tan turbulento que casi que esto es necesario para ellos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que coincido contigo, separo la obra del artista totalmente, porque si nos vamos a que las mentes creativas, y como nos los explica Rosa Montero, pues tienen infancias difíciles, han sufrido de algunos temas de enfermedad mental, de maltrato, o sea, historias. Sí. Creo que para mí detrás de cada individuo hay una historia, pero precisamente la mayoría de estos ha transmutado su historia en obra. Volviendo al alcoholismo, Rosa Montero dice que una de las mejores descripciones, pero también más desgarradoras, de lo que es vivir el alcoholismo en carne propia, la hace Lucía Berlín en el Manual para Mujeres de la Limpieza. Claro. Y fue una mujer atormentada y fue una mujer que pasó por un montón de situaciones. Cuando lo hace literatura, pues no es que, ¿sabes? Es como lo transmuta. Sí. Como que de alguna forma, bueno, pues eso que ella tuvo que vivir, esa enfermedad, porque pues al final el alcoholismo es una enfermedad, pues la lleva, y al final cuando alguien la lee, pues digo, creo que esto, todos leemos la poesía de Sylvia Plath, de Emily Dickinson, esos dolores más profundos, y aunque no hayamos vivido lo mismo, que es lo que yo siempre digo de la escritura terapéutica, aunque no hayamos vivido lo mismo, hacemos clic, porque además se atreve, como dice Rosa Montero, a ser vulnerable. Claro. Creo que esto no planeado queda muy bien como conclusiones finales en torno al libro, la sensibilidad que despierta este libro de Rosa Montero, el entendimiento que nos da de los artistas, de los escritores en particular, de nosotros mismos, escritores, pero también nosotros mismos lectores, nosotros mismos, que cualquiera que lee este libro. Es un libro además con un tono muy cercano, en que Rosa Montero nos está hablando a nosotros, y uno se siente muy apelado, ¿no? Como continuamente ella dice, a mí me ha pasado, y entonces tú sientes que por lo mismo... ya te he dicho que... Y bueno, ella al ser escritora creo que dice lo mismo. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué el libro se llama El peligro de estar cuerda? Sí. ¡Ay! Pero lo descubrí hoy. Yo también, y está aquí señalado. Pero se lo iba, como tú eres mejor lector de poesía, pues te voy a dejar que lo leas. Yo también lo descubrí hoy. Hoy apenas, volviendo a repasar cosas ayer en la noche. Okay. Así que fue antes que tú. Porque cuando oí el audiolibro, que más está narrado por la propia Rosa Montero, es una de esas cosas que yo no registré. No, yo tampoco. Se pierde mucha información. Pero es algo que nosotros siempre nos fijamos mucho y hacemos el análisis del título. Este es un poema de Emily Dickinson. Yo creo que fui encantada cuando por primera vez, niña sombría, leí a aquella dama extranjera. Lo oscuro, sentí hermoso,
fue una divina insania. Si el peligro de estar cuerda volviera yo a experimentar, es antídoto el volverse hacia tomos de sólida brujería. El peligro de estar cuerda. Es que el peligro de estar cuerda, y yo con ese cierre digo, me voy al bando de los locos. Ahí me gusta. Creativos, me gusta estar ahí, definitivamente. Pues yo creo que ya nos pasamos del tiempo y... Comentarios antes. Déjame ver si tenemos algunos comentarios, justo que mi celular como que se reinició. Abriremos un encuentro ahora, un diálogo con quien está aquí presencialmente, pero como la transmisión se cortará... Bueno, por ahora no han llegado preguntas, igual siempre las respondemos si vienen después, pero decir que posteriormente a mí me gustaría hacer para la gente que vea el live en algún otro post una serie de recomendaciones de todos los libros que menciona Rosa Montero y que para mí fueron, bueno, pues nutriendo mi biblioteca. Hoy estamos en la maravillosa Alberti y deberíamos llevarnos un par al menos. ¿Un par? Yoga de Manuel Carrer, toda la poesía de Emily Dickinson, la poesía de Silvia Plath, La campana de cristal. Yo tengo ganas, nada de Carmen Laforet. En fin, creo que además nos da recomendaciones literarias para también que la gente vea materializado, bueno, Manual para la limpieza de Lucía Berlín, vea materializado eso de lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Cómo lo convirtieron en arte. Vamos a terminar esta transmisión con nuestro ya muy conocido monólogo de Segismundo. Hoy agregándole un pedacito más. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos el mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdichada fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Gracias por seguirnos en un episodio más de Los Sueños Son. Muchas gracias a la librería Alberti, a Lola Larumbe por abrirnos las puertas. Para nosotros fue un sueño cumplido estar aquí, rodeados de libros, con nuestro público presencial, nuestro público virtual. Pues una emisión más de Los Sueños Son, y de la siguiente pues esperen noticias. Sí. Muchas gracias a ti, Elic. Gracias a Chelita que nos está mandando saludos y que fue una de las primeras que supo también del libro y lo ha recomendado además. Exacto. Ella. Sí, que ella lo ha está leyendo con mucho recomendado. fervor. Sí. Gracias por seguirnos, esperamos sus comentarios en la publicación, en YouTube, no se olviden de seguir nuestro canal, y Los Sueños Son, en TikTok también, a Lucy en sus redes sociales, Luz y Zamora, en Instagram y también en Facebook, y a mí mismo, Elic Getorconis, en todos los canales que quieran. Gracias y seguimos con este sueño. Hasta luego.